Ahí Ok, está. bueno. Si te parece, dejo entrar a todo el mundo, ya que son I-28. Dale, dale. Dale, joya. Bueno, me pongo otras familias. Bueno. Eh, no, no se asusten que estoy grabando porque el defensor me pidió si podía grabar para ver lo que charlábamos y eso. No se va a publicar en ningún lado. Bueno, hoy vamos a ver más que nada la etapa práctica de este 205, poder charlar entre todos estrategias que podemos ir planteando, más que nada para la parte procesal. Y detenernos en la parte de la reparación integral de perjuicio, que les va a servir tanto para este delito como para otros delitos que ustedes tengan en la jurisdicción. Nosotros arrancamos la reparación integral con el 205 y después fuimos migrando a los otros delitos, a falsificaciones, a 14 primera, al suministro gratuito, al intento de suministro gratuito en la unidad de detención, y realmente tuvimos muy buenos resultados, con algunas dificultades, tratar de convencer al fiscal, a la jueza, que eso es lo que más que nada quiero conversar con ustedes, decirle distintas estrategias que pueden utilizar para superar esos obstáculos, ¿sí? Cambiar la cabeza del fiscal y de los jueces a veces no es tan sencillo, pero bueno, la idea es esa, poder entre todos como adelantarnos, ver, bueno, seguramente me van a contestar esto le voy a contestar yo, para poder usar esta herramienta que es realmente maravillosa. Vamos a empezar entonces con uno de los primeros aspectos prácticos que nos tocó ver con el delito del 205, que es el tema de la competencia, ¿sí? No hay una respuesta unánime con respecto a la competencia. Si ustedes buscan fallos van a encontrar todos fallos diferentes, depende de la jurisdicción. También, bueno, si ustedes analizan los decretos de necesidad de urgencia de nación, por lo general se refieren más al AMBA, esta combinación entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo también hay otras jurisdicciones que no forman parte del AMBA y que sin embargo siguen considerando que es federal. Y bueno, la decisión de si es federal o es un delito ordinario fue mutando también a lo largo del 2020. Al principio no había dudas si era federal o todos los fallos fueron para federal, y después, por lo general, con el paso del tiempo, se fue llevando más a la justicia ordinaria. Bueno, acá yo hice un meme porque para mí un meme dice más que 1000 palabras. El juego de quién es quién es un delito federal, sí, entonces bajó el 205 porque por lo general gana ese, ¿sí? Que el 205 no es federal. ¿Cuáles son los delitos de competencia federal? Para poder decir si estamos ante un delito federal o no. Bueno, primero, si nos vamos a la Constitución, lo tenemos en el 116, que habla de que, bueno, los jueces federales son competentes ante violaciones o conductas delictuosas que contrarían los intereses jurídicos del Estado Nacional. Si vamos a el Código Procesal, los tenemos en el artículo 33, después también la ley 48, el artículo 3, inciso 3, habla del contrabando y los crímenes cometidos contra leyes nacionales, ya sea en la Ciudad de Buenos Aires o en las provincias. Y después tenemos la reciente ley 27.146 de organización y competencia de la justicia federal y de la justicia nacional, que en el artículo 11 reedita un poco los delitos contenidos en el artículo 33 del Código Procesal. Pero
sí es importante, y esto lo dice siempre la Corte, lo dicen todos los fallos, la competencia federal es excepcional y restrictiva, ¿sí? Y expresa, eso también es importante. Si no está contenida en la ley, no es competencia federal. Las posturas, los fallos que ustedes van a encontrar, que dicen, bueno, es un delito federal, hacen alusión a las resoluciones de la Procuración. Cuando empezó la pandemia, la Procuración General de la Nación sacó una serie de resoluciones con criterios para los fiscales. Entre estas resoluciones está la 25 y la 27, donde le dice a los fiscales, bueno, no den vueltas con planteos de competencia. Si ustedes les corren vista una causa por violación de la cuarentena, agarren viaje y avancen con la tramitación de la causa. Otra postura es el tema de que se afecta a la seguridad pública. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada cuál es el bien jurídico protegido? Que el artículo 205 está dentro de el título de la seguridad pública, y la ley 27.146 dice específicamente en el artículo 11, inciso C, que son delitos federales los cometidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las provincias que ofendan la soberanía y la seguridad de la nación. Y después, otra postura es, bueno, si lo que está violando con el 205 es el DNU de nación, ¿sí? Al ser la norma que completa el 205 es federal. Si lo que la persona está haciendo es violentando el DNU de la provincia, ya no es federal y es provincial, ¿sí? Esas fueron las posturas para sostener que es federal. De la vereda de enfrente, los que dicen de que es un delito común, bueno, el 205 no está en el 33, si ustedes ven los delitos que están en el 33, no está enumerado, por lo tanto, si la nación, la justicia federal se pone a investigar un 205, se está entrometiendo en materia no delegada por las provincias. Después hay fallos de la Corte, entre esos, eso que les menciono, que dice que la competencia federal es escrita, ¿sí? Es la que está expresamente regulada en las leyes que definen cuál es la competencia federal. El legislador no se le pasa eso, si no lo previó, no es federal, ¿sí? Después, otra postura que se tuvo en cuenta es que si no hay interjurisdiccionalidad, si no es que una persona traspasó una provincia para ir a otra, no tiene por qué ser federal, ¿sí? Violó en todo caso la seguridad de esa provincia, la salud pública de esa provincia. Y otra postura que dice no es federal porque si no, no se hubiese permitido con el avance del termómetro epidemiológico que cada provincia legisle o disponga sus propias restricciones, ¿sí? Si nosotros creemos que esto corresponde a nación, todos tendrían el mismo criterio y tendríamos en todos lados las mismas restricciones. Y ustedes ven que no, ¿sí? Nosotros volvimos a trabajar, hay lugares donde no se volvió a trabajar, así que hay distintos criterios y en algunos casos totalmente opuestos, así que no tendría por qué ser federal. Pero bueno, son distintas posturas que van a encontrar y pueden tener presente en su jurisdicción. Respecto a la detención de personas, bueno, hay muchos casos donde en algunas jurisdicciones se dispuso la detención de las personas que cometieron, o acusadas de cometer el delito del 205, generalmente ante reiteraciones de la violación del aislamiento. Bueno, los argumentos que se pueden usar en contra, bueno, por supuesto son las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de el hacinamiento carcelario, el tema de restringir
la cantidad de personas detenidas, las acordadas de la Cámara Nacional de Casación Penal en el mismo sentido, y obviamente los artículos que están vigentes para toda la nación del Código Procesal Penal Federal, que son el 210, 221 y 222. Tener bien en cuenta que solamente la persona puede estar detenida antes de una condena firme en el caso de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. No peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, eso no existe. Ninguna persona, o sea, la persona que se fuga no entorpece la investigación, porque no es que apretas testigos, no es que va a borrar huellas, desaparece. Y la persona que, por el contrario, está todo el tiempo tratando de entorpecer la investigación, no se fugó, está. Así que esté bien demostrado de qué manera, cuál es el supuesto que el juez entiende para tener a la persona detenida, y nunca puede ser, que esto lo encontré en varias jurisdicciones, lo detengo porque sé que si no va a volver a violar la cuarentena. No se puede hacer futurología, no es un supuesto por el cual una persona puede estar encarcelada, solamente son los dos supuestos que hablábamos recién, o peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. ¿Alguna duda? ¿Ustedes tuvieron algún caso de gente detenida por violar la cuarentena o que quieran comentar? Bueno, sigo entonces. Otro problema que tenemos es el tema de los testigos de actuación, ¿sí? En muchas jurisdicciones pasó el tema de que los testigos de actuación son policías, ¿sí? Y ahí tenemos el problema con el 138, 139 del Código Procesal Penal de la Nación. El 138 habla de los requisitos que deben cumplir las actas de procedimiento, y entre ellos habla de los dos testigos y que dice que en ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de, miren que corro, que me está tapando la visión, cuando se trate de actos irreproducibles y definitivos como el secuestro, inspección ocular y requisa. Ese es el principio general del 138, ¿sí? Los testigos deben ser civiles. Y después el 139 nos da una suerte de excepción, que siempre tiene que ser una excepción y no la regla, que dice que las actas tienen que tener, fecha, nombre y apellido de las personas que intervengan, y el motivo que haya impedido la intervención de las personas obligadas a asistir. O sea que, si no pudimos tener testigos civiles, por lo menos tienes que establecer el acta las razones por las cuales no se pudo contar con dos testigos civiles. Esto igual, tenemos argumentos a favor y argumentos en contra. Algunos dicen que con que indique, estamos en cuarentena, había un aislamiento social preventivo obligatorio y no había ninguna persona en la calle, el acta es válida. Y otros dicen no, se tiene que seguir procurando, porque se afecta la imparcialidad requerida para los testigos, ¿sí? Si estamos hablando más que nada con el tema de, no sé, supongamos que un superior hace el acta y un oficial de un cargo menor va a decir algo contrario a lo que está poniendo la persona, su superior en el acta, no, va a firmar, va a decir sí, acá pasó lo que usted está diciendo, y quizá ni siquiera estuvo presente, ¿sí? Ojo si además del 205 tenemos, no sé, un hallazgo de estupefacientes, ¿sí? Una cuestión que puede ser plantada, ¿sí? Hay que ser muy restrictivos con el 139. Y tener en cuenta que no es lo mismo la persona que esté detenida en la primera imagen, donde obviamente, no sé, detienen a alguien acá en Río Grande
Tierra del Fuego a las 2 de la mañana y está así, que la persona que es detenida, no sé, volviendo de la costa en la ruta 2, donde tenemos un montón de otros vehículos o personas que estén circulando, así que hay que tener bien en cuenta el horario, el lugar, ¿sí? Y que no, bueno, ya está, dijeron los policías que estábamos en aislamiento y no se pudo contar con testigos y con eso alcanza, ¿sí? Hay que ser bien restrictivos y proteger este derecho de nuestro asistido a contar con 2 testigos civiles. Esto pasa mucho también, por ejemplo, a nosotros nos pasó y por suerte el tribunal oral lo anuló, el caso de los hallazgos de sustancia en las requisas a la unidad, ¿sí? Dicen, no tuvimos testigos, estamos en la unidad, suscriben otros del servicio penitenciario. No, estamos en horario de visita, hay otras personas. Así que en eso también hay que ser cuidadosos y tratar bueno, si amerita plantear la nulidad, o por lo menos si no van a declarar la nulidad, que no tenga la misma fuerza convictiva que un acta con 2 testigos civiles. A nosotros nos pasó, por lo general pasa esto, de que no tenemos testigos civiles. Otra cosa es el tema del secuestro de vehículos. Se han llevado a cabo muchísimos secuestros de vehículos, se han secuestrado una cantidad impresionante de vehículos acá en esta ciudad tan chica, ni me imagino en lugares más grandes. Y los fundamentos por los cuales se han secuestrado los vehículos en distintas jurisdicciones fueron primero el artículo 4 del Decreto de Necesidad de Urgencia 297, que habla de que el Ministerio de Seguridad de la Nación debe disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción al decreto que habla del aislamiento social preventivo obligatorio. El artículo 23 del Código Penal, obviamente, que habla de que los jueces pueden adoptar medidas cautelares para asegurar el decomiso de los bienes utilizados para la comisión del delito. En el mismo sentido, el 231 del Código Procesal, que dice que el juez puede disponer el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso, por esta remisión al 23, o las que puedan servir como medio de prueba. De la misma manera, la resolución de la Procuración 27, que les nombraba antes, que una de las instrucciones que dio el Procurador General es: vayan y secuestren todos los vehículos que puedan, ¿sí? Quédense con todos los vehículos. Y el secuestro, como les decía antes, bajo el argumento de, si yo se lo secuestro, estoy haciendo de que no vaya a violar nuevamente la cuarentena. Esto es una disposición paternalista. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la otra vez de las normas paternalistas? Lo hago porque vos no entendés por las buenas, ¿sí? Lo hago porque es la única forma que vos me vas a hacer caso. ¿Qué argumentos podemos utilizar desde la defensa contra esto? Bueno, los vehículos no son utilizados como instrumento o efectos para cometer el delito, ¿sí? La persona, teniendo en cuenta que por lo general la mayoría considera que estamos ante un delito de peligro abstracto, la persona sale a la calle y ya está violando la cuarentena, ¿sí? Imagínense que yo salgo de mi casa y el auto lo tengo estacionado 2 cuadras. Mientras tanto, no violé la cuarentena, recién la violé cuando me subí al auto y lo puse en marcha, no. Ya empecé a cometer el delito. No es el instrumento indispensable, ¿sí? Para cometer el delito. Así que, teniendo en cuenta eso, no es un elemento que pueda ser sujeto a decomiso. El artículo 4 del Decreto de Necesidad de Urgencia habla de la detención, la retención en sede administrativa, tiene que parar el tránsito y no dejarme circular. No está diciendo, como le dice al Ministerio de Seguridad, que detenga el tránsito, que yo me lo tengo, como juez, lo tengo que secuestrar.
Eso es sede administrativa. En la sede judicial no nos guiamos por el decreto, nos guiamos por el Código Procesal. La resolución de la Procuración General, todo muy lindo, pero son criterios de actuación para los fiscales, ¿sí? Los fiscales no tienen la última palabra, así que no es ley, ¿sí? Es algo que se le recomienda a los fiscales y nosotros tenemos que atacar. Por otro lado, si nosotros creemos que hay que evitar la circulación, la propagación del virus, no podemos empujar a la persona que de ahora en más usa el transporte público, ¿sí? Fue lo que más se habló al principio de la pandemia, que la gente vaya en sus propios vehículos si tiene que circular. Así que sería contradictorio con las normas que se dispusieron para evitar la propagación, la introducción de la pandemia, que le saques el auto particular y lo hagas compartir el colectivo, el tren, con un montón de personas y se puede contagiar. Después, es un delito leve. Para el hipotético caso, que no estoy de acuerdo, que consideren que el vehículo sí es un instrumento sujeto a decomiso, lo más probable es que, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, no se pueda secuestrar, ¿sí? No se pueda decomisar, porque el decomiso, al igual que la pena, está sujeto a las reglas de la proporcionalidad. Es un delito que tiene una pena máxima de 2 años, ¿sí? No cumple con las reglas de la proporcionalidad y la razonalidad que haya un decomiso del vehículo por el artículo 205. Y después, obviamente, esto es lo más absurdo, pero nos pasó en nuestra jurisdicción, una medida cautelar no es para futurología, no es para prevenir que en el futuro cometas el delito, porque esa no es la tarea del juez, ¿sí? Aparte está castigando de antemano por algo que todavía no cometí. Así que de ninguna manera podemos permitir el secuestro de vehículos para prevenir futuras conductas, porque es una interpretación in mala parte que es totalmente ilegítima. ¿A quién se lo devolvemos? Este fue un conflicto también. A nosotros nos pasó, seguramente pasó en todos lados. Mucha gente no hace la transferencia y anda con vehículos que no son suyos, o que lo compraron una persona que tenía el 08 y andás a ver dónde está el titular registral del vehículo que está usando la persona y que se le secuestraron. Y en muchos lugares dijeron solamente se lo vamos a devolver al titular registral. No. ¿Por qué? ¿Qué argumentos podemos utilizar al respecto? Teniendo en cuenta, como dijimos en el punto anterior, que el vehículo no está sujeto a decomiso, ¿sí? Podemos usar el argumento del 523 del Código Procesal Penal de la Nación, que dice las cosas secuestradas que no estuvieran sujetas a decomiso. ¿Por qué? Porque no es ni el elemento usado para cometer el delito ni el fruto del delito. La restitución o embargo serán devueltas a quien se les secuestraron. Y después el 238, también del Código Procesal Penal, habla de los objetos secuestrados que no estén sometidos a confiscación, restitución o embargo serán devueltos tan pronto como sean necesarios a la persona de cuyo poder se sacaron. Así que con esto quedan cubiertos para los casos donde la persona no hizo la transferencia. Ahora sigo. Otra cosa que pasó, por ejemplo, en Bahía Blanca, sé que pasó, no sé, en otros lugares, se secuestraron la cédula verde, por ejemplo, no la cédula verde, perdón, el carnet de conducir. Una jueza secuestró el carnet de conducir de los imputados y lo devolvió bajo caución. La Cámara revocó esto y dijo, la caución es, como nosotros vimos antes, 210, 221, 222, es una medida cautelar
más leve, por supuesto, que el encarcelamiento preventivo, que la prisión domiciliaria, pero para asegurar la prosecución del proceso, ¿sí? No, es para asegurar que la persona va a estar sometida al proceso, paga una caución para estar en libertad. No es para documentos, ¿sí? Así que en eso también tengan cuidado porque, bueno, hay fallos en que se secuestraron estos documentos y pidieron caución. No, no, no es correcto. Ese fallo inclusive fue circulado por la Secretaría de Jurisprudencia, así que lo pueden encontrar en el mail, y si no, cualquier cosa me escriben y se lo paso. Bueno, y ahora sí vamos a adentrarnos a la reparación integral del perjuicio, este tema que me han preguntado muchísimo durante la semana, y por lo general tenemos muchas consultas en la Defensoría de Río Grande por bueno, todos los avances que conseguimos, que seguramente ustedes también consiguieron en su jurisdicción. Vamos a empezar hablando que, bueno, la reparación integral del perjuicio está en el artículo 59 del Código Penal, que dice que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Esto de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes trajo una cola enorme, porque algunos decían, no, bueno, pero no está vigente, no tenemos leyes procesales correspondientes, no vamos a aplicar el 59.6. Otros decían, sí, pará, está en el Código Penal, es una norma de orden público, tenemos que aplicarla. Que no tengamos una ley procesal no es impedimento para aplicar estos institutos. Finalmente, bueno, con la resolución de la Comisión Bicameral, la 219, que dice que, bueno, fomenta el tema de las salidas alternativas, ya casi no hay duda de que hay que aplicar la reparación integral del perjuicio. Pero, ¿cómo está regulado? El Código Procesal Penal de la Nación, el que tenemos vigente del centro para abajo del país, dice que no habla ni de la conciliación ni de la reparación integral. Y el Código Procesal Penal Federal, en su artículo 34, que ya está vigente para todos de todos modos, enuncia los requisitos solamente de la conciliación. Conciliación es para delitos con contenido patrimonial, cometidos sin grave violencia sobre las personas, o en delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. No hay ningún límite y está sujeto a toda la imaginación la reparación integral. No tenemos límites con respecto a qué momento lo podemos plantear, no tenemos límites en cuanto a qué delito, no tenemos límites en cuanto a si la persona puede tener antecedentes o no. Así que eso lo tenemos que reforzar y evitar que vengan los jueces o los fiscales a tratar de legislar en contra de nuestro asistido para impedir la aplicación de este instituto. Para que nosotros podamos convencer a los jueces y fiscales de utilizar este instituto, que no vino por arte de magia, ¿sí?, sino que fue todo un conjunto de un montón de normas que se sancionaron a la vez, tenemos que tener en cuenta que el delito ya no es la lesión a un bien jurídico, ¿sí? El delito es un conflicto que en nuestra sociedad genera un desequilibrio, ¿sí? Y el proceso penal tiene que venir a solucionar este desequilibrio, ¿sí?, a repararlo, a manejar esta inconsistencia que se generó para volver a tener el estado anterior a este conflicto, o lo más parecido, o tratar de reparar dentro de lo posible el daño que se generó con este conflicto. ¿Qué normas vienen en conjunto que hablan del delito como un conflicto? Bueno, obviamente la ley de métodos alternativos de solución de conflictos, que es la que incorpora el 59.6, las nuevas leyes del Ministerio Público Fiscal y la Defensa, el nuevo Código Procesal Penal Federal, obviamente, que tiene el 34 que les hablaba de la conciliación, y la ley de víctimas, que la invita a participar del proceso.
ya el solo hecho de escucharla, de explicarle todas las cosas que van avanzando en el proceso, qué va a pasar, esta persona va a salir en libertad, te lo voy contando, ya es una forma de entrometerla y tratar el delito como un conflicto. ¿De dónde surge la obligación de gestionar el conflicto? Me quedé. Silencio el teléfono. El artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, vigente en todo el país, habla de la solución de conflictos. Ya ahí nos da la pauta de lo que les estaba diciendo. Los jueces y los representantes del Ministerio Público Fiscal procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social, ¿sí? El delito es un conflicto, ¿sí? Un conflicto que afectó la cohesión social. La ley del Ministerio Público Fiscal, en el artículo 9, inciso E, le impone la gestión de conflictos. Tiene que procurar la solución de conflictos con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. Y nuestra propia ley, la ley 27.149, artículo 42, inciso D, dice que tenemos que intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución judicial de conflictos, con carácter previo a la promoción de un proceso en los casos, materias y fueros que corresponden. Entonces, ante un hecho, ¿sí? La violación del aislamiento social preventivo obligatorio, el juez tiene dos caminos: o utilizar la faceta que ya venimos usando de antes, hay que indagar, procesar, elevar a juicio, todo, someter a la violencia estatal, ¿sí? A través de la policía, después a través de los jueces, del tribunal, ya sea con una condena en suspenso, estamos ejerciendo violencia. Violencia legítima, claro, sí, pero violencia, y no solucionamos el conflicto, ¿sí? Solamente nos estamos ocupando de castigar a la persona que osó violar un bien jurídico. Y el otro camino, que es el que nosotros tenemos que empezar a utilizar y a convencer a fiscales y a jueces, es, bueno, solucionemos esto, es un conflicto, la persona puso en riesgo la salud pública, busquemos la mejor forma de superar este desequilibrio, ¿sí? ¿De qué manera podemos reparar ese daño que se generó a la salud pública? Es una mirada más integral, acorde a las normas que les hablaba antes, artículo 22 del Código Procesal, 9 y 42 de las leyes de los ministerios, y también respetuosa del principio pro homine, de entender los mayores derechos para la persona sometida al proceso. Entonces, repensar el delito. El delito no es una violación a un bien jurídico y nada más, ¿sí? No es solamente busquemos penar al ofensor. El conflicto sigue estando, ¿sí? Inclusive puede intensificarse. ¿De qué manera se beneficia a la sociedad si yo a una persona la condeno en suspenso por haber violado la cuarentena? De ninguna manera. Argumentos que usan los fiscales y los jueces para no aceptar la reparación integral del perjuicio. Yo me comprometí, tenemos el compromiso de, supongamos, luchar contra el narcotráfico, contra la trata de personas, nos comprometimos internacionalmente, así que no puedo aceptar que para este caso haya una reparación integral. Ojo, hay otras normas que también son tratados internacionales que son vinculantes para nosotros y que dejaron de verlo. Perdón, ¿toqué algo? ¿Están viendo? Se está viendo, se está viendo. Hay un montón de normas, como les decía, de tratados internacionales que
impulsan a que usemos la reparación integral de perjuicio. Bueno, la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia frente a los retos del siglo XXI, dijo, bueno, estados, pónganse las pilas y enfrentemos el delito como un conflicto, tratemos de buscar la solución más acorde a la proporcionalidad del daño causado. Después, bueno, en el 2005 también, en el 2006, perdón, salió el manual sobre programas de justicia restaurativa, que habla de la conciliación, la reparación, las 100 reglas de Brasilia, que las usamos muchísimo cuando hablamos del acceso a la justicia de las personas con vulnerabilidad. En la regla número 43 también dice que se van a impulsar las formas alternativas de resolución de conflictos en los supuestos en que resulte apropiado, las reglas de Tokio, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas privativas de la libertad, artículo 1.4 y 1.5, las reglas Mandela también, habla de impulsar la justicia restaurativa, así que no pueden poner la excusa de tenemos nuestros compromisos asumidos. Hay un artículo muy interesante que habla desandando al fallo Góngora, donde la Corte dijo no puede haber probation en los casos de violencia de género. Está muy interesante este camino para atrás que hace de por qué está la típica, ¿no? Nosotros tenemos que castigar. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación por los tratados internacionales de prevenir, investigar, sancionar, castigar este delito. Sí, pero te olvidas la última parte, que es prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿sí? Con una pena en suspenso no estás reparando, así que te estás quedando a mitad de camino. También hay que tener en cuenta que la Corte reconoció el derecho humano a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena. Y en ese sentido también tenemos el fallo Bellis de la Corte, que dice que el hecho de que hayamos asumido compromisos en la lucha contra el narcotráfico no puede ser un obstáculo para tornar inoperantes los derechos de regambre constitucional. Así que eso no es excusa. Otra cosa que pueden encontrar en los fallos, y que nuestra Cámara, por ejemplo, para mí comete acá el error, dice, no, para acá están hablando de disponibilidad de la acción. No estamos hablando de disponibilidad de acción. No es lo mismo disponibilidad de la acción que extinción de la acción. El artículo 30 del Código Procesal Penal Federal habla de en qué casos los fiscales pueden adoptar un criterio de oportunidad. Y dice, obviamente, que no pueden utilizar un criterio de oportunidad si en los supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal. Primero, el artículo 30 del Código Procesal Penal Federal no está vigente para todos, ¿sí? Solamente Salta, Jujuy, las jurisdicciones que ya están con el Código Procesal Penal Federal. La comisión bicameral no puso en funciones el artículo 30. Y segundo, no es lo mismo, porque el criterio de oportunidad es decir, bueno, este caso que es leve, que no hubo un verdadero conflicto, decido no investigarlo, decido no impulsarlo. Y otra cosa, extinción de la acción, que es lo que tenemos en el artículo 59, inciso 6, es la cancelación para el Estado de poder investigar y sancionar ese delito. No es lo mismo. Así que en ese punto, esa es la razón que pueden usar cuando les dicen y confunden disponibilidad de la acción con extinción de la acción. Para ese delito no. Nuestro fiscal acepta la reparación integral para el 205, donde el bien jurídico protegido es la salud pública, acepta para el 14 primer párrafo, donde el bien jurídico protegido es la salud pública, pero no acepta para quinto C. ¿Sí? No, quinto C no. Ya sea que la persona estaba vendiendo 1 gramo de cannabis,
no. Quinto C, no. Ahí tenemos un parámetro de carácter general, ¿sí? Los fiscales, los jueces pueden analizar cada caso en concreto, decir, bueno, en este caso no acepto por esta razón o por otra. No pueden decir para este delito. ¿Por qué? Porque están legislando, ¿sí? Se están metiendo en la política criminal está solamente en manos del Poder Legislativo Nacional, ¿sí? Hay una violación al principio de legalidad, ¿sí? Que impone, como les pongo acá, interpretar de manera restrictiva los límites legales. Ya habíamos visto, la reparación integral de perjuicio no está ni en el Código Procesal Penal de la Nación, ni en el Código Procesal Penal Federal, no hay ningún límite, no los pueden venir a imponer ni los jueces ni los fiscales, ¿sí? ¿Por qué? Porque afecta la última ratio del derecho penal y el principio pro homine, que dice que tenemos que interpretar de la manera más beneficiosa para la persona imputada. Y esto lo encontramos también en la doctrina del fallo Acosta, y ahí les puse la cita del fallo. Falta de acuerdo fiscal, típica. El fiscal no está de acuerdo. Cuando, como les decía antes, ¿sí? Y lo remarqué cuando les leí el artículo 59.6, dice que la acción penal se extinguirá por conciliación o por reparación. Son dos cosas totalmente distintas. La conciliación, la palabra te lo indica, tiene que haber un acuerdo entre las partes, ya sea entre el imputado y la fiscalía, o en el caso de que tengamos una víctima, que es lo más común en los delitos del fuero ordinario, donde se pongan de acuerdo el imputado con la víctima. Te robo el celular, perdóname, te compro un celular nuevo, lo dejamos acá, ¿sí? Ahí tenemos una conciliación. En la reparación, ¿sí? La reparación es cumplir unilateralmente con la compensación del daño, ¿sí? No se necesita el acuerdo del fiscal para eso. No es una conciliación. Si el fiscal se opone a la reparación, queda en manos del juez decidir si esa oposición es vinculante o no en base a la razonabilidad, las razones que da el fiscal, ¿sí? Y acá tenemos varios fallos que opinan de esa manera. Acuérdense que no es una disponibilidad de la acción, no está en cabeza del fiscal decir, este caso lo quiero investigar, este caso no. Es una cancelación de la acción. Así que en todo caso queda en manos del juez decidir si va, en el caso, una reparación integral o no. Lo mismo con los antecedentes penales, ¿sí? No hay una limitación para la reparación integral porque la persona tenga antecedentes penales, ¿sí? Y por eso es mejor que la carta de la suspensión de juicio a prueba. Ustedes vieron que la carta de la suspensión de juicio a prueba es una carta que podemos usar cada 8 años. Así que es mejor ir por este lado, la persona cumple, no tiene que seguir sometida a prueba durante un año o lo que sea. Para mí es más beneficiosa, por supuesto, que la suspensión de juicio a prueba. Bueno, acá les cité un fallo, entre varios otros, que hablan de que los antecedentes penales no limitan la aplicación de la reparación integral, y hay un boletín de jurisprudencia de mayo, creo, de abril de este año, que hizo la Secretaría de Jurisprudencia sobre antecedentes penales y reparación y conciliación, muy interesante y que les va a servir para estos casos. ¿Qué hacer si un fiscal pide una reparación imposible? ¿Sí? A nosotros nos pasa mucho a veces que nos dicen, bueno, no, esto es un 14 primera, mínimo 50.000 pesos. Y a veces nuestro asistido nos dice, no, llévame a juicio, es imposible que yo pueda pagar eso. ¿Qué argumentos podemos utilizar ante un fiscal que pone ese tipo de reparación? Bueno, no puede fundarse legítimamente la exclusión o restricción de un derecho ante la falta de medios económicos de la persona. Se viola el principio de igualdad ante la ley, y ahí tenemos que usar el juego entre el 1 y el 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
y la prohibición de todo tipo de prisión por deudas, que está en el artículo 7.7. ¿Por qué hablamos del juego entre el 1 y el 24 de la Convención Americana? La Convención Americana dice que, bueno, que los estados se comprometen a garantizar todos los derechos que están consagrados en ese instrumento, sin distinción por raza, situación económica, todo, ¿no? Y el artículo 24 habla de la igualdad ante la ley, ¿sí? Que la ley no puede hacer distinciones. Si ustedes analizan el artículo 24, bueno, no hace una distinción, ¿sí? No dice solamente para personas que cobran 2 sueldos mínimo vital y móvil. Así que la ley no se viola específicamente la igualdad ante la ley en cuanto a la ley escrita, ¿sí? Pero ante dos personas que no se encuentran en la misma posición frente a la ley, se está violando el artículo 1 porque no se le garantiza obtener, digamos, los beneficios de la ley, ¿sí? Si yo digo, bueno, pero la ley te deja que vos hagas la reparación, pero tenés que poner 50.000 pesos. Ahí la igualdad efectiva ante la ley no está, ¿sí? Y ese es el juego que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Si la persona, por alguna razón, no se posiciona ante la ley en las mismas condiciones que el resto, tenemos que decir que por el artículo 1.1 el Estado está obligado a utilizar los medios que sea para garantizar efectivamente que la persona acceda a los derechos que consagra el instrumento. Así que no pueden, si no estaría discriminando, ¿sí? Si bien no en la norma, pero sí en la práctica, la reparación integral sería solamente para personas de alto contenido, que tengan dinero. Y después, bueno, hay muchos fallos que dice que toda norma que reconoce un derecho es directamente operativa. El artículo 59.6 reconoce el derecho al imputado a extinguir la acción penal por conciliación o por reparación integral del perjuicio, así que utilizando, por ejemplo, el fallo Siri, que es ese fallo que está ahí, tenemos que decir que es operativa y que no puede restringirse solamente por la capacidad económica de nuestro asistido. En ese caso, nosotros lo que hacemos es acompañar una certificación negativa de ANSES, no sé, pueden presentar recibo de sueldo demostrando que es muy poco y, no sé, contrato de alquiler, distintas obligaciones que tenga la persona para decir, quiere reparar, es su voluntad, ¿sí? Pero se encuentra imposibilitado de cumplir las sumas extraordinarias que pide el fiscal. Reparación integral del perjuicio y suspensión de juicio a prueba. Nosotros nos pasó, teníamos muchas personas con suspensión de juicio a prueba que de repente, por el aislamiento social preventivo obligatorio, no pudieron seguir cumpliendo las tareas. Las instituciones no los dejaban entrar, no podían ir hasta el lugar, hasta los comedores, hasta la iglesia, hasta donde sea, a cumplir con las tareas. Lo que se pidió es la mutación, ¿sí? Tenemos una suspensión de juicio a prueba, te pido que lo muten a una reparación integral, o por lo menos las horas de tarea que las cambie por donación de lavandina, de alcohol en gel, ¿sí? De todos modos, otra cosa que nosotros hacemos es la reparación del perjuicio mediante tareas comunitarias, ¿sí? No gastamos la carta de la suspensión de juicio a prueba, que la pueden usar una vez cada 8 años, y para las personas que tienen antecedentes, cometieron delito hace poco, no se puede usar la suspensión de juicio a prueba. Bueno, usamos la reparación integral con el mismo juego de las tareas comunitarias, pero lo llamamos reparación integral. ¿Quieren contar ahora sí los casos que ustedes tienen?
algún otro conflicto que se les presenta en sus jurisdicciones, que podamos entre todos analizar. La clase pasada había quedado una compañera en contarnos el tema de las fiestas clandestinas. Hola Noé, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá Brian. Oh, hola, ¿cómo Llegué, estás? perdón por la demora. Te hago una consulta ya que estamos. ¿Has tenido aceptaciones de casos en los cuales reparás el perjuicio con tareas comunitarias sin usar la carta de la probation? Porque al fin de cuentas es una Muchísimas, probation. No lo puedo creer, muchísimas, mirá, muchísimas. mirá. Sí, 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 sí. Porque es una probation sin las reglas de la probation, básicamente. Exacto, sí, porque aparte, o sea, son reparaciones de, por ejemplo, 3 meses, viste que la probation por general es un año, Sí, 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 obvio, así obvio. que en 3 meses la persona, y aparte personas que ya son viejos conocidos de la casa, ¿sí? Que los tenemos también en causas por eh, contrabando, por quinto C, ¿sí? Bien. Así que Mirá. también, sí, ¿Y salen por conciliación o por reparación integral? Porque todo a mí no. reparación, porque yo les hablaba al principio que el tema de la conciliación, generalmente los 205 nos vienen con los 239, ¿sí? Ahí ya tenemos una cuestión de violencia y demás que no podemos canalizar por el tema de la conciliación. Y aparte, por lo general en lo federal es muy difícil porque no tenemos una persona de carne y hueso con la quien conciliar, ¿sí? No es que, Ujú. como decía antes, bueno, te robé el celular, pero no sigamos adelante, te compro un celular nuevo, ¿sí? Como podría ser una conciliación. De todos modos, que no tengamos una persona de carne y hueso no impide la reparación, teniendo en cuenta que estamos hablando de un delito contra la comunidad. ¿Cuánto más se beneficia a la comunidad si yo dono 20 litros de lavandina por mes a la salita de primeros auxilios de mi barrio? ¿Sí? Se va a beneficiar mucho más que si yo tengo una condena en suspenso que me va a arruinar la vida, porque hasta para ser cajero de supermercado te piden certificado de antecedentes penales, y deja cada vez más excluida a la persona imputada, ¿sí? Así que inclusive hasta es beneficioso para ellos sentir que están dando algo a la comunidad. Nosotros lo que hicimos también para generar la participación de la comunidad, que es en definitiva a quien se le está generando el conflicto, es pedir que nos manden digamos, el listado de sus necesidades, ¿sí? Entonces nosotros tenemos Muy bueno. muchos oficios, no sé, las escuelas dicen, nosotros, por pedido de la Defensoría de Río Grande, nosotros necesitamos 2 puntos, y nos dicen, hojas, calculadoras, tinta para impresora, impresoras, cartulinas, bomberos lo mismo, policía. Nosotros acá tenemos mucho deporte gratis, ¿sí? Nosotros no, en la ciudad de Río Grande apuesta muchísimo al deporte, entonces tenemos el único skatepark techado de Latinoamérica, entonces el skatepark nos dice, bueno, como nosotros necesitamos, no sé, roller, casco, ¿sí? Y por ejemplo, todo lo que es delito de drogas, a mí me gusta donarles a ellos, de la misma manera a la pileta municipal. ¿Por qué? Porque para mí es el deporte, digamos, la cara contraria a la droga, ¿sí? Sumado que cuando vos entras al skatepark o entras a esos lugares, hay un cartel gigante que dice acá no juegan las drogas, así que va mucho por ese lado, y Bien. les donamos muchas cosas a ellos, ¿sí? Y es una forma también de afianzar la justicia, lo que tenemos en el preámbulo de la Constitución. La gente no cree en la justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque entran por una puerta, salen por la otra, es la típica. Bueno, ¿de qué manera? ¿A vos te soluciona algo que esta persona tenga 80.000 condenas en suspenso, que se le sume? No, a vos te soluciona que vayas, no sé, a la oficina de ANSES y haya un dispenser de alcohol en gel de pie, ¿sí? Como hemos donado, hemos conseguido que nuestros asistidos donen,
que la policía tenga guantes para el caso de que asistan a emergencias, ¿sí? Y todo eso la gente lo sabe, porque como se lo estamos pidiendo a todos lados, también pasa de boca en boca. Entonces somos como, para mí eso es una habilidad y afianza, digamos, la confianza en la justicia. Nos beneficia a todos, al imputado, a nosotros, que también nos gusta el tema de la reparación. Sí, 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 adhiero 100%. Y te iba a hacer otra consulta. ¿Has tenido casos donde a pesar de que el fiscal se opuso a la reparación, el juez de todos modos hizo lugar? Sí, Porque el carácter vinculante es algo discutido, como bien planteabas. sí, sí. Lamentablemente la Cámara los revocó, pero tuvimos Ya, muchos casos, sobre todo porque nosotros tenemos muchos casos de tenencia con fines de comercialización de 0,5 gramos de marihuana, de sí, me lo duele. 0,8 gramos, o sea, una cosa ridícula, ¿sí? Si yo me pongo a charlar esto con, no sé, un defensor de Salta, se muere de risa. Entonces, por una cuestión también de proporcionalidad, no podés penar o seguir de la misma manera por una persona que entra con 15 kilos de cocaína que una persona que vende un porro, ¿sí? Y es mucho más beneficiosa la reparación que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Por ejemplo, habíamos ofrecido donar cosas muy importantes al hospital, a lugares que, bueno, la jueza entendió que iba mejor, aparte teniendo en cuenta, nosotros planteamos esta causa, ¿cuál va a ser el futuro de esta causa? Ten en cuenta este precedente, y de el TOF, nosotros tenemos un solo TOF, así que esto va a llegar al TOF, el TOF va a ser un abreviado y te va a quedar en la nada, todo este papel que vos juntaste, todas estas pruebas, pericias, testigos, nada, va a ser nada, ¿sí? ¿Por qué no solucionamos de una manera, gestionamos el conflicto? Es nuestra obligación, ¿sí? 22, 42, 9, ¿sí? Gestionar el conflicto. Ya no estamos hablando de una lesión a un bien jurídico como una entidad que tenemos que, ahí como un dios, proteger porque está en el código, ¿no? Así que desde ese lado, pero bueno, yo le tengo fe bueno, que en algún momento intervenga casación, o que el TOF por ahora no hace reparaciones integrales, no las acepta las bien. reparaciones integrales. Pero no las acepta porque el fiscal dice que no, en Porque el teoría. fiscal dice que no, Que no, y que no, el tienen fiscal es esta vinculante. sí. Bien. Igual de Sí, todos modos, le pasé toda la info, todos nuestros casos a las chicas del TOF, y se le iban a mostrar al fiscal de juicio para decirle, ves, hay un montón de casos, ni por 14 primera acepta reparaciones, y nuestro fiscal ni lo no, por duda, supuesto. 14 primera va a reparación. Sí, no, aparte ya la Corte le dijo que los dictámenes fiscales tienen que estar sometidos a un test de razonabilidad y además tienen que estar fundados. Entonces, tal vez por el carácter infundado podés llevarte a algo más. Pero bueno, Claro, depende lo que del pasa es que tribunal ahí. nuestra Cámara confunde, y es algo que yo se los planteaba a los chicos, no es lo mismo disponibilidad de la acción que cancelación de la acción. Acá lo que dice la Cámara, no, bueno, pero acá le estamos imponiendo al fiscal que tenga un criterio de oportunidad. Y no es No, así. No es lo mismo no. decir, bueno, este caso es chiquitaje, no lo investiguemos, que impedirle al Estado avanzar como es el 59.6. Es una Sí, cancelación de la sí, acción, como la prescripción. sí, 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 coincido, coincido. ¿Alguna pregunta? Muy viernes, ¿no? Sí, y capaz fui muy rápido. No, no. Yo Ofelia, me quedé con la veo, intriga de las fiestas clandestinas. Ofelia, te veo mano alzada, Ofelia. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Sí, por las fiestas Sí, clandestinas. vamos. Está bien. No, porque nosotros, yo soy de Mar del Plata, en nuestra jurisdicción, si bien por los medios de comunicación se advierte que hay muchas fiestas clandestinas, lo cierto es que son pocas las que nos han llegado. Y las que llegan, la verdad es que, por ejemplo, ahora tenemos una causa porque había 6 personas en una casa. Ujú. Y lo cierto, por eso yo te decía que era una fiesta bastante triste la otra vez. Si bien todavía, claro, no tuvimos, y personas de 30 años para arriba, pero bueno, evidentemente había un conflicto con el vecino previo porque ya habían llamado en otra oportunidad, y cuando Claro. fueron
no había nadie en la casa, entonces bueno, se ve que cada vez que escuchan música deben llamar, evidentemente. Y Sí. no se engancharon, pero bueno, en ese todavía estamos en la nada porque la fecha se fue modificando y no hemos tenido la audiencia. Pero sí quería comentarles que tuvimos otro caso que fue bastante conocido, el caso del cordobés. Apenas arrancó la cuarentena, que alquiló un departamento y ¿qué pasó? Terminó también imputado no solamente el que vino el cordobés, que mintió y demás, sino el dueño del departamento, ¿no? Y en nuestro caso, la reparación integral nos llevó 1 año y medio poder concretarla. Entonces tenemos un problema de falta de practicidad para la implementación de estas cuestiones que nos hacen poner en duda si realmente es conveniente, porque es tanto las tratativas que tenemos que hacer previamente para poder arribar a la audiencia, y otra audiencia, y otra audiencia, que estamos 1 año y medio con una reparación integral. Y yo justamente le comentaba a la defensora que ustedes hablaban de reparaciones en 7 días, Sí, y no lo nosotros podíamos creer. rapidísimo. Decíamos, ¿cómo puede ser esto viable? Y nosotros no. Entonces, realmente nos hacen poner en crisis. A veces pensamos, bueno, no, que se eleve al tribunal porque seguramente allá van a tener una mejor posibilidad de arreglar el conflicto de una manera alternativa mucho más rápido y más conveniente. Y bueno, básicamente es eso lo que nos está pasando. Ahora, esto que planteás de la posibilidad de que se pueda hacer una reparación integral justamente con un dictamen fiscal desfavorable, yo acá en la jurisdicción la veo imposible. Realmente la veo pero imposible plantearlo. Pero bueno, hay que intentarlo, iremos a la Cámara y lo vamos a cuestionar, porque la verdad es muy difícil llegar a un acuerdo con el fiscal, y aún así que después se homologue. Y cómo se va generando audiencia, audiencia, audiencia. Y bueno, y el otro caso que quería comentar de fiesta clandestina, esta sí fue un poquito más importante. En Mar Chiquita, músicas, bueno, palabras más, palabras menos, se descontroló un poco la situación, todos en la calle bailando. No. Obviamente quien termina imputado es el dueño de la casa. ¿Qué propone el fiscal, además para la reparación integral? Que haga un curso. Y decíamos, ¿un curso de qué? ¿Capacitación en qué? Porque decíamos, bueno, sinceramente es muy difícil, decíamos, no, porque ya tenía el primario y el secundario hecho, es un chico que era bombero voluntario. Y no, nos obligaron a que nos obligaron, ¿no? Sí. En las charlas, que son como 20 llamados con la fiscalía previos, y terminamos haciendo un curso de primeros auxilios, que nada tiene que ver, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, porque aparte no hay cursos disponibles en pandemia, en Mar del Plata, que uno tenga tanta posibilidad de acceso, trabajando y demás. Pero vemos muchos obstáculos para poder solucionar los conflictos con el nuevo paradigma que impone el Código Procesal Federal, por lo menos en Mar del Plata. Y esto es lo que a mí y aparte, yo creo que van a venir un montón de causas por fiestas clandestinas porque se ve que hay procedimientos. Pero bueno, por ahora se fueron dilatando en el tiempo. Pero veo esto, la resistencia al nuevo paradigma y la imposibilidad de arribar a acuerdos en un tiempo que realmente sea razonable y beneficioso para el imputado, en definitiva. Claro. Nada más. Sí, al fin de cuentas, como bien planteás, este nuevo paradigma de resignificar el fin de la pena hacia otra cosa que no es la prevención ni general ni especial, bueno, te obliga a que los actores y las actoras del proceso, bueno, se ayornen a una nueva forma de entenderlo, que tiene que ver más con un proceso más acusatorio, que es mucho más dinámico, que el mixto inquisitivo escrito que tenemos nosotros, con separación de instancias. Por eso también que vos planteás de, bueno, hay un tribunal, o sea, hay veces que conviene esperar a que suba a tribunal oral. Bueno, en realidad si fuesen siempre el mismo fiscal y siempre la misma defensa, sería mucho más fácil, porque ya los criterios serían más claros, para bien o para mal, pero serían más claros. Esta idea es como, hace todo más lento. Nada, Todo. depende medio de ir ayornándose los y las magistradas a las nuevas posibilidades que ofrece el código nuevo de No, agilizar. y más en este caso, pensás hasta en una prescripción, porque decís Sí, obvio. y Bueno, pero lo es ponés en tu cabeza y decís, terrible. bueno, me conviene que prescriba, esperar, porque Claro, es pero me te todo citan tan aleatoria, lento. te cortan ahí el plazo. Claro, bueno, sí, Bueno, pero ¿qué es quieren? todo tan... Sí, sí, los actos interruptivos, pero bueno. Qué Pero bárbaro. la verdad que es muy complicado nuestra jurisdicción,
Pero bueno, me imagino que es un proceso como todo y ya se irán ayornando también. Sí, es seguir insistiendo, no bajar los brazos desde el lado de la defensa. La Sí, defensa tiene que ser proactiva, ¿sí? No sí, sí. podemos, y más también ensayando ya para lo que se nos viene. Acá voy a ver si puedo compartir. Espérenme que estoy compartiendo, dejar de compartir. Quiero compartirles una de las notas, por ejemplo, que nosotros pedimos, ¿no? Acá nos mandó esta nota Defensa Civil, ¿sí? Entonces tenemos Defensa Civil, que son los primeros que acuden ante un accidente que ocurre en la calle, lo que sea, nos piden guantes, pilas, ¿sí? Entonces esto también, ustedes se lo pueden compartir al fiscal, a los fines que estime corresponder, a los Claro, claro. jueces, ¿sí? Entonces nosotros, yo en la misma reparación, pongo la nota, la fotito que me manda el imputado, porque yo le digo, vos ponés en Sí. una hoja, en el marco de la causa, tanto ofrezco como reparación integral del perjuicio, la donación de 4 paquetes de pilas a Defensa Civil. Yo lo pongo en la nota y le digo al fiscal, y le digo a la jueza, la sociedad se va a beneficiar más si hacemos esto, si aceptamos esto, ¿sí? Que elevar la causa a juicio y quede en la nada, y aparte el tema de los antecedentes, porque nos pasó con el tema del 205, es que está todo cocinado. Si nosotros no tuviéramos la reparación integral, la persona va a condena. ¿Por qué vamos a discutir? ¿Que no estaba borracho a las 2 de la mañana violando la cuarentena? No, no podemos discutir nada del hecho, ¿sí? Entonces tenemos que usar estos métodos, que va a ser lo mejor, el mejor escenario posible para nuestros defendidos. Malena, también acabo de levantarse bastante. Sí, acá estoy. Bueno, desde Misiones, quería contar más o menos, en mi jurisdicción estamos un poco atrasados con el tema de la reparación integral. Espero a partir de este curso poder utilizar un poquito más la jurisprudencia de otras provincias para avanzar en ello, pero bueno, nos manejamos todo en 205 con suspensión de juicio a prueba. La metodología que charlamos con el juzgado es de que a la persona se la citaba para evitar justamente todo esto de las demoras y las audiencias, porque es bastante ilógico que a la persona se la está llamando a indagatoria por un incumplimiento a la pandemia y después la traes 3 veces. Entonces, para Claro. eso directamente se le daba una audiencia a la persona para designar defensor, lo ponían en contacto con la defensoría sin llamarlo indagatoria, entonces directamente nosotros presentábamos un escrito solicitando la suspensión. En los primeros meses de la pandemia, Se cortó, ¿no? Creo que sí, la ¿Sí? perdimos. Lo perdimos. Había una consulta de Laura Sí. S. Nosotros, si la causa tramita ante el juzgado, presentamos ante el juzgado la reparación y pedimos que se forme incidente y se corra vista al fiscal, y que una vez que el fiscal disponga, vuelva al juzgado, que haga lugar y que sobresea, ¿sí? Si la perdón, causa, sí, y si la causa tramita ante el fiscal, directamente le mandamos el ofrecimiento al fiscal por mail, y el fiscal nos manda, si está de acuerdo, nos manda el acuerdo, nosotros nos comunicamos con el imputado, le digo, mira, te mando ahora el acuerdo, imprimilo, firmalo, mandame una foto legible, y yo se la vuelvo a mandar al fiscal, y el fiscal la presenta al juzgado. Así nos manejamos con las reparaciones integrales. Sí, estabas hablando y justo se te cortó, ¿no? sí, perdón, se cortó. Sí, entonces, en ese caso, digamos, siempre estamos yendo, al principio hacíamos un ofrecimiento de multa mínima y reparación del daño únicamente con una suma dineraria, de modo que la persona no cumpla tareas, digamos, fuera de su domicilio. El dinero siempre acá en la jurisdicción se destinó a una cuenta del hospital SAMIC, que es la parte que tiene justamente, el juez tiene siempre en cuenta la cuestión de la situación económica de la persona, ¿no es cierto? Pero bueno, no llegábamos a la indagatoria, cerrábamos en una audiencia de suspensión, sí con lo que significa eso, la espera de un año y demás, por eso me interesa el tema de avanzar con la reparación integral. Pero sí tuvimos un caso que muy llamativo acá, que bueno, era un yate,
donde se hizo una fiesta privada acá en el río Paraná con gente muy conocida de la política y demás. Entonces, bueno, nosotros me tenemos acuerdo del aparte caso. de los imputados con abogado particular y algunos con nosotros, y bueno, y lo que me da gracia es que también hicimos un pedido de suspensión, y cuando le corrieron vista a la fiscal, contestó diciendo que en este caso puntual, dado la magnitud del daño al bien jurídico protegido, porque tuvo mucho efecto público en todos los diarios y demás, sí quiere que primero se los llame a indagatoria, de modo de que se presenten en un juzgado, pero es tan absurdo el fundamento, pero bueno, ahí estamos en un tira y afloje tratando de bajar el monto de la pena, porque encima tienen en cuenta el valor del yate para que se fije la multa que se va a pagar, así que, pero bueno, prometo en los próximos meses poder contar los casos de reparación que tenemos acá en Misiones. Gracias. No, gracias a vos. Muy bueno el caso. Bueno, hay que ver si el bien jurídico no está más afectado, si gente que tiene cargos públicos es la que cumple las propias normas emanadas del Estado. Me invita a reflexionar. En la clase pasada un compañero hablaba de casos de contrabando donde no había podido hacer reparación, probation, que decía que no habían todavía intentado reparaciones integrales. No sé si está. Sí, la tenemos a Malena por ahí todavía. Porque, A ver. porque hay unos buenos fallos Sí, de Salta al respecto. De sí, yo creo que contrabando. el que había hecho el comentario era mi compañero, Cristian, que me parece que hoy no está, lo vi salir de la reunión hace un ratito. Pero sí, nosotros con el tema de, bueno, todo lo que tenemos mucho encubrimiento de contrabando acá en la jurisdicción, y bueno, y siempre que fue a partir de marzo del año pasado, todo venía siempre de la mano con el 205. Y el tema es que la ley 22.415 está excluida de la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba, entonces en esos casos teníamos que como separar, digamos, por el delito del encubrimiento de contrabando o del contrabando, tenemos que seguir el otro camino, más allá de que planteamos ya inconstitucionalidad del 76 bis, pero bueno, no hemos obtenido respuestas favorables, incluso hasta en casación hemos perdido ya con eso planteo, pero bueno, sí con el de 105 sí siempre separamos, digamos, el delito, y bueno, y por el 205 sí ofrecemos la suspensión en esos casos. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que, por eso les digo que realmente me sirvió de mucho este curso, porque siempre defendimos de esa manera en nuestra defensoría, por lo menos los casos que venían de concurso de delitos, pero me interesó mucho lo que hablamos en la clase pasada respecto a que, bueno, de que realmente el que salió a cometer el delito de contrabando no tenía intención de incumplir con la cuarentena, ni pensó en ese delito, ni hubo intención de hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Así que me interesa, y bueno, la idea es avanzar también con eso. Bien. Buenísimo. Tamara, tenemos varias preguntas. Noé. ¿En dónde, en el chat? Estaba Tamara, creo. No sé si le tengo que habilitar yo. ¿Cómo le reactivo el audio? No te escucho. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí va. Bueno, antes que nada agradecer, porque me pasó lo mismo, que muchos datos nuevos, creo que más o menos estamos todos en la misma teoría de que recién estamos empezando, así que muchas gracias por el curso. Quería hacer dos comentarios aparte de la reparación. Nosotros, en nuestro caso, que es en Zapala, provincia de Neuquén, estamos presentando de manera conjunta con el fiscal, con la fiscal. Preguntarles, hemos presentado un acuerdo y la jueza no lo homologó, entonces estamos con la apelación. Para preguntarles si alguno de todos los que están acá tuvieron algún caso, como para comentar cómo salió. Y después, algo aparte, que no tiene que ver con la reparación, que nos fue muy útil, es el defensor de la víctima. Tuvimos muchos casos de vejaciones, de personas que han desnudado, que han llevado a las dependencias policiales, y en este caso, como para dar un dato, fue muy, muy útil el defensor, porque lo han usado la mayoría de nuestros imputados. Eso más que nada, como preguntarlo del acuerdo y comentarlo de
lo del defensor de la víctima. Genial, genial. Bueno, con respecto, bueno, ahí tenemos que defender el acusatorio, ya si nos ponemos de acuerdo fiscal y defensor, para mí el juez se le cortó el camino, no hay chance. Y respecto a la víctima, bueno, nosotros estamos interviniendo en un caso como defensores de la víctima, porque aún no se designó al defensor de la víctima, por trata de personas con fines de explotación laboral. Al momento de contestar el 346 me dice la víctima, yo la verdad estoy cansado, yo quiero que me pague todo el tiempo que trabajé en su campo y listo, y ya no quiero saber más nada, no quiero ir a juicio y todo eso. Bueno, decí que el imputado no le interesa y él considera de que no tiene que pagar nada y no ofreció nada. Pero es un punto interesante, ¿sí? Por esto de que de lo más probable es que si yo presento un acuerdo de reparación, el fiscal me diga, no, yo tengo mis compromisos internacionales con la trata de personas, y ojo con la cosificación y la paternidad esta de la víctima, ¿sí? Pobre víctima, yo te ejerzo la acción pública y el 120 y que no puedo, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? El fiscal, para mí, si nos ponemos de acuerdo con la víctima, no hay chance, no tiene por qué seguir adelante, salvo que demuestre que, bueno, que me estoy reabusando como defensor del imputado y le estoy pagando chauchas y palitos a la víctima. Para mí, ahí el Estado tiene que dar un paso al costado, porque si no, una cosa es proteger a la víctima y otra cosa es revictimizarla y decir, no, vos no entendés nada, déjame a mí que yo siga con el proceso y no escucharla, porque si la persona me dice, yo no quiero ir a juicio, no quiero ponerme de vuelta a declarar, porque eso es lo que tiene también nuestro sistema, si la persona declaró en instrucción, tiene que volver a declarar ahora en tribunal, ¿sí? Es revictimizarla. Y ahí hay un montón de fallos y instrumentos internacionales sobre la victimización secundaria, así que también desde ese lado hay que explotarlo. No sé si te contesté la pregunta, y si alguien opina de otra manera. La Sala Cuarta el año pasado de casación sacó varios fallos a favor del acusatorio, en los casos en que incluso el juez no estaba de acuerdo, pero si fiscal y defensa se han puesto, incluso en causas que eran más de tinte político, creo que fue Baez, una de las excarcelaciones, que si hay acuerdo entre fiscal y defensa sobre que no hay riesgo de fuga y que alcanza con una tobillera electrónica, por ejemplo, el principio acusatorio tiene prioridad, así que de última me escriben y se los mando, ahora no los tengo en la mente, pero hay varios de esos sobre el sistema acusatorio. Mariano. Sí, en la vida real soy Martín, en el Zoom soy Mariana, le estoy usurpando el Zoom a mi esposa. Bueno, dos cositas. Primeramente, también agradecer mucha de la información valiosa que están volcando. Puntualmente, Noelia, te agradezco el tip o el truquito de encubrir bajo el ropaje de la reparación cuestiones que en el fondo no dejan de ser la tradición de la suspensión del juicio a prueba, ¿no? Los típicos trabajos comunitarios. Y esto lo enlazo con lo que decía recién una compañera, que útil que puede resultar para algunas cuestiones que tienen vedada de la propia legislación la posibilidad de utilizar la suspensión del juicio a prueba, ¿no? Ella recién mencionaba el encubrimiento de contrabando, por ejemplo. Así que bueno, ya lo vamos a poner en uso a este truco rápidamente. Y luego, con respecto al 205, puntualmente, yo trabajo en una jurisdicción que poblacionalmente es muy pequeña, y hemos tenido centenares de casos de 205. La mayoría de los imputados ha asistido o está asistiendo o va a asistir a la defensoría. Afortunadamente con la fiscalía y el juez entramos todos en la misma sintonía. Ambos son sumamente flexibles al momento de analizar la situación de precariedad socioeconómica en la cual se encuentran muchos de nuestros asistidos, y en este sentido admiten
y acompañan reparaciones que son a veces casi simbólicas. Un bidón de alcohol en gel de 5 litros, 20 barbijos a la cooperadora de los diferentes hospitales o centros de salud. Así que en ese sentido, genial. Lo que les quiero contar, un poco quizás haciendo catarsis, ¿no? A ver si a ustedes también les pasa, nos enfrentamos más con problemas de nuestros propios asistidos que de la fiscalía y del juez en cuanto al incumplimiento. Esta mañana estaba sacando así una estadística muy superficial y veía que tenemos un 40-45% de incumplimiento de nuestros propios asistidos a los acuerdos, a las reparaciones. ¿Qué apareja eso? ¿O qué trae por atrás eso? Que tenemos una agilidad por la vía de la reparación, pero después el trabajo interno nuestro de estar constantemente, ya te diré, atosigando a los asistidos. Me falta decirle, mirá, viene el cuco o el hombre de la bolsa si no cumplís, porque ya no sabemos cómo hacer que culminen esto que muchas veces, bueno, casi simbólico entre comillas, ¿no? Quizás obviamente hay una franja poblacional que a un bidón de alcohol en gel le cuesta mucho trabajo poder conseguirlo. Pero bueno, nos enfrentamos ante esta cuestión práctica que nos demanda mucho tiempo de estar constantemente trabajando sobre casos que deberían ir mucho más rápido. No sé si por ahí a alguno de ustedes también les pasa, o somos nosotros los que estamos haciendo algo mal. Nos pasa mucho. Yo, por ejemplo, con los 14 primera, agarro de la lista lo que son electrodomésticos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un asistido que va a donar un nebulizador. Yo le digo, ¿por qué no donás un nebulizador? Lo sacaron en 12 cuotas, ¿sí? Y en todo caso, vos sacate el proceso en una vez, ¿sí? Vos donás y después tenés 12 meses para pagarlo. Pero yo ya me despreocupo, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? La persona está asustada, tiene una causa penal, sí, cumple la primera vez, la segunda, la tercera ya se olvidó, y hasta después se ofenden, vos lo llamás, ay, pero la verdad sigo, y hay gente que hace esto y hace lo otro, y no lo están atosigando, ¿sí? O cambian de teléfono, y después citarlo por policía. Entonces, el tema en todo caso, pedirle plata a alguien, reparar de una vez y sacarte el proceso de encima, es buenísimo. Eso lo usamos mucho. Tratar de recortar la cantidad de casos que tengamos con entregas periódicas. Y si, bueno, si no se puede, no se puede. Y otra cosa que nos pasa, si hacen tareas comunitarias, tienen que sacar un seguro, y estamos persiguiéndolos para que saquen el seguro de accidentes personales, y te dicen, no tengo plata para pagar el seguro de accidentes personales. Así que también se nos complica eso. Entonces le decimos, bueno, si no tenés plata para pagar el seguro, entonces doná la bandina, que va a ser más barato que hacer tareas comunitarias y te las vas a sacar encima más rápido. Y estamos después, bueno, presentamos un nuevo acuerdo y reformamos el acuerdo que ya firmamos y otra vez volvemos a modificar. Así que sí, nos pasa mucho, pero bueno, preferible eso antes que una condena en suspenso. Así que te tiro el tip de que se quede con la deuda en la tarjeta, pero que se saque de encima el proceso de una vez. Cristian, muy bueno. Nos quedan pocos minutos. Cristian. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, no, yo lo que iba a agregar, justo Malena ya habló, mi compañera, que nosotros planteamos varias veces la inconstitucionalidad del artículo 76 bis por el tema de la suspensión en los casos de contrabando, y hasta ahora no tuvimos acogida favorable en ningún planteo que hicimos respecto a eso. Si bien en la jurisdicción acá en Corrientes, en Tucumán, encontramos fallos favorables de la Cámara, de las respectivas cámaras federales, acá en la jurisdicción no logramos eso. Así que eso más quería agregar, y bueno, agregar que estuvo interesante tanto la jornada anterior como esta del curso de la aplicación del artículo 22, y tratar de hacerlo más efectivo y planteárselo con más continuidad a la fiscal. Sí. Igualmente, como dijo Malena, siempre acá en la Defensoría siempre se ofreció reparación alternativa como lo planteaban ustedes, de que al delito como un conflicto, y bueno, tratar de resolver ese conflicto, porque si no la cantidad de causas que se iban a suscitar de procesos penales es algo que no
es imposible de poder tramitarlos a todos, así que por eso íbamos resolviendo de esa manera, pero bueno, ahora con mayor intensidad vamos a tratar de exigirle al fiscal que aplique el artículo 22. Nada más. Muchas gracias. Buenísimo. Sí, el tema del contrabando es tan discutido en Salta, en la parte que es del nuevo Código Procesal, la parte que son las causas nuevas, todo el tiempo están haciendo suspensión de juicio a prueba por contrabando. Así que es cuestión de seguir insistiendo, hablar, ¿te acordás? Habíamos hablado del derecho al mejor del derecho, y bueno, seguir pinchando hasta que en algún momento caigan y acepten la suspensión de juicio a prueba, aunque sea para las causas de contrabando. Sí, esa es la idea, igual tenemos jurisprudencia, así que vamos a seguir intentando. Buenísimo. Bien. María, creo que serás la última. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo trabajo en la Defensoría Federal ante el Juzgado Federal de Quilmes. Y quería comentarle, creo que fue Tamara la que preguntó si teníamos algún caso de una apelación. Si bien se empezó a aplicar la reparación de manera permanente, digamos, en el caso de del artículo, de la violación al artículo 205, en nuestra jurisdicción la propuesta la hace la Fiscalía, que ni siquiera propone que lo llamen a indagatoria, simplemente le avisa que si acepta el convenio, se comunique con la Defensoría, ese convenio se firma y después quedamos sujetos a la aprobación del fiscal de Cámara. Antes de que el juez decida nada, lo tiene que rubricar o que aceptar el fiscal de Cámara. Si el fiscal de Cámara da su consentimiento, se firma el convenio y generalmente se proponen hospitales u organizaciones sin fines de lucro para que se deposite un monto que está previamente fijado. Si hay un automóvil, por ejemplo, o una moto que fue secuestrado, se pide el 1% de la evaluación fiscal de ese bien. Y en los casos en los que no hay bienes, se pide el 30% del salario mínimo vital y móvil. Por ahora no hemos tenido ninguna indagatoria y no hemos sido designados tampoco como defensores, puesto que no se hacen las indagatorias, si bien intervenimos en las restituciones y demás, no hemos tenido ninguna indagatoria por violación al artículo 205, siempre y cuando no hubiese otro delito en el medio, digamos. Era eso lo único. Una consulta, María, el pedido de autorización al fiscal de Cámara, ¿lo hace el juez o lo hace el fiscal de instrucción? Porque... No, lo hace previo, convenir con la defensa y el asistido, ¿no? Que acepta ese convenio, se manda al fiscal de Cámara. Es entre los fiscales. Bien, perfecto, sí, me parece razonable. Una vez puede ser otra cosa. Una vez que el fiscal de Cámara da su consentimiento, el juez homologa el acuerdo. Perfecto. Está bueno, es un buen método. El fiscal se cubre con el fiscal de Cámara, ya tiene tamizados los estándares, está muy bueno, ¿eh? Sí, y en general lo propone la doctora Cavallo, que es la fiscal de primera instancia, digamos. Muy bueno. Sí, quería aportar esto porque me pareció bueno. Muy interesante. Creo que estamos sin tiempo, Noé. Sí, Muchas yo ahí gracias. les dejo mi mail. Tenemos muchísima jurisprudencia, yo fui juntando jurisprudencia de distintos lugares, así que no duden en preguntarme, me escriben de muchos lados, así que yo a todos les respondo, así que si quieren
preguntarme o pedirme jurisprudencia de nuestra jurisdicción, que va muy bien con las reparaciones, no hay problema. Así que bueno, espero que les haya gustado y que haya sido clara y que sigamos en contacto. Muchísimas gracias a los dos. Chao, gracias, un gustazo, Sí, muchas gracias. Muy bueno. Bueno, salió bien. Bueno, buenísimo. Chao. Chao, chao.